Bienvenidos a Fútbol Godín, el podcast de los viernes, como siempre David Mendoza y Miguel Ángel Tort. Y el día de hoy vamos a hablar del número 10 en el Club América, después de esta salida de Giovanni Dos Santos, que fue un jugador que no rindió para nada como se esperaba, y pues nada más vino a darle desgracias al número 10, que ha sido portado por grandes jugadores de la América. Pero primero que nada voy a saludar a David. ¿Cómo estás, ¿Qué tal, David? Miguel? Saludos. Hoy, sin duda alguna, creo que vas a estar bastante contento porque vamos a hablar de tu equipo, hasta uniformado vienes. Y sí, ¿no? Un programa igual, yo creo cortito, pero donde hablaremos sobre todo de estos 10, ¿no? Que al menos de los últimos que yo estaba revisando, a algunos de estos 10 les ha costado vestir la camiseta, ¿no? Especialmente después de la salida de Cuauhtémoc Blanco por ahí de 2007. Entonces ha sido una camiseta que realmente ha costado bastante trabajo y que quizás de la salida de Cuauhtémoc en adelante solamente uno o dos futbolistas han sido los que han portado de buena manera este número. Sí, así es, un número complicado, sobre todo por las figuras que lo han portado. Así como lo mencionas, el último después de Cuauhtémoc Blanco me parece que es Osvaldo Martínez, que ha portado el número 10, que lo ha hecho de gran manera. Obtuvo el título de liga con el América en esa final gloriosa y soñada contra Cruz Azul de 2013. De ahí en fuera no recuerdo otro 10 de los últimos años que haya hecho un gran papel con el número. Y Giovanni Dos Santos es el claro ejemplo de cómo les ha costado jugar con este número, ¿no, David? Sí, a ver, es un jugador que ha sido durante toda su carrera bastante irregular. En selección, que para muchos es donde más destaca, en lo personal también creo que son destellos momentáneos. O sea, el Mundial de 2005, cuando estaban en el Mundial de Sub-17, que son campeones. De ahí el gol que mete de manera fantástica ante Estados Unidos en 2011 en Copa Oro, en una final, que terminan remontando. Empezaron perdiendo 2-0 y terminan ganando 4-2. Y de ahí el gol contra Holanda en 2014, pero que también de poco sirvió, ¿no? Porque al final y al cabo nunca se terminó pasando a cuartos de final. Que es cierto, eso no es responsabilidad suya, pero, o sea, solamente yo de Giovanni Dos Santos recuerdo estas tres cosas que podría ser relevante a nivel de selección, y que igual, ¿no? Me parece que a nivel de clubes ha tenido equipos donde ha hecho mejores labores, pero también ha sido bastante irregular, tan solo con Galaxy, ¿no? O sea, venía de no jugar el futbolista, prácticamente el club ya no lo quería. E incluso, o sea, su llegada al América no es un tanto por Miguel Herrera o Santiago Baños, ¿no? Sino es por que a él le gustaba al dueño, a Emilio Azcárraga, y entonces termina llegando más que nada por ello, ¿no? Entonces, sí era bastante controversial y bastante dudable. En lo personal, yo no esperaba que Giovanni Dos Santos fuese un emblema americanista por el trabajo en la cancha, porque, insisto, me parecía bastante irregular. Quizás sí esperaba más cosas de las que hizo, pero también, ¿no? Las lesiones siempre le aquejaron, y pues prácticamente entre su irregularidad y las lesiones, pues se vio siempre imposibilitado de dar un buen juego. Sí, y es triste ver cómo alguien que porta el 10 en un equipo tan importante, y pues obviamente el más grande de México, Ay, eh, Dios. pues juegue así en este equipo, ¿no? Porque tuvimos figuras como Salvador Cabañas, que en su tiempo portó el 10 y lo hizo de una manera impresionante, jugando increíblemente bien. Después ya cambió de número, pero antes de eso sí portó el 10 y lo hizo perfecto, y era un jugador impresionante que, si no hubiera sido por el balazo que recibió, pues yo creo que hubiera sido una de las figuras más importantes del Club América. Ahora, tú también mencionaste a Cuauhtémoc Blanco. Yo creo que es el máximo referente, yo creo, del número 10 en el América, un jugador que salió desde la cantera, que salió desde el barrio de lo más bajo, y destacó, lo hizo de la manera perfecta, jugando increíble. Hasta cuando envejeció jugaba perfecto, porque ya no necesitaba tanto de la velocidad. Ya lo veías que trotaba hacia el campo rival, pero se iba quitando uno, dos, tres.
Era impresionante lo que hacía Cuauhtémoc Blanco y yo creo que sí tiene un rato que nos falta un jugador así. Digo, lo de Osvaldo Martínez también lo hizo bastante bien, pero nada comparable a lo que fue Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, o sea, en el caso de Cabañas, que también recuerdo un poco, junto con Cuauhtémoc, me parece que eran de los hombres más peligrosos. De hecho, o sea, si no me equivoco, Cabañas tenía el número 9 cuando Cuauhtémoc seguía en el equipo y ya él termina heredando la camiseta. Para algunos, aparentemente, y digo, o sea, esto ya tampoco lo recuerdo así tan de manera tan viva como a lo mejor tú sí lo recordarás, Miguel, pero según cuando ya toma esta camiseta, tanto Cabañas como el equipo empiezan a ir un poquito a la baja, entonces eh, pareciera ser que es como una maldición del 10, ¿no? Pero sí, me parece que Cuauhtémoc Blanco deja bastantes cosas, ¿no? Que un peso bastante grande, que es muy difícil de poder tomar, ¿no? Aunque Cuauhtémoc mismo tuvo bastantes etapas en el equipo americanista, pero me parece que sin duda es un emblema de lo que podríamos llamar un americanismo duro, ¿no? Creo que él es el máximo ejemplo. Hoy en día quizás se remasterizó, pero ya no con un futbolista, sino con un entrenador, como en su momento lo fue el Piojo Herrera, por la personalidad, por la manera de ser, que me parece que quedaban muy bien, pero ese 10, ese referente en la cancha ya no lo había, ¿no? Ese 10 ya no lo tienen en el club americanista y prácticamente ya sus referentes de ustedes me parece que ya se encuentran incluso hasta en otras posiciones, ¿no? Cuando quizás el mayor emblema tendría que ser el 10 y no lo han encontrado. Sí, así es. Pues hasta Luis García en su momento cuando regresó al América le costó portar el 10. Tampoco dio lo que se esperaba de él. Digo, dio muchísimo más de lo que Giovanni Dos Santos hizo en esta breve etapa con el club, pero tampoco fue el jugador impresionante que veíamos que venía de Europa, que venía haciendo las cosas bien y que pues todo el mundo pensaba que venía a, pues, a destruir la liga, ¿no? A meter un montón de goles y a ser el jugador diferente y pues tampoco logró serlo. Ahora, en el caso de jugadores importantes que han portado esta camiseta, pues el caso de Eduardo Vacas, un jugador de los 80s, que obtuvo 3 títulos de liga en 6 años, y pues yo creo que la mayoría de la gente del América lo va a recordar porque metió uno de los goles en la final histórica contra Chivas. Entonces, ese tipo de jugadores son los importantes. Pues, también te mencionaba de Osvaldo, que te dije que lo hizo bastante bien, pues en la final contra Cruz Azul del 2013, él dio el centro del primer gol y no recuerdo bien si él también tiró el tiro de esquina del segundo gol, entonces ahí serían 2 asistencias y en el penal también lo hizo perfecto. Entonces, te digo, son de lo importante que debe de ser un 10, es pues, ser un jugador que destaque y que te cree fútbol, ¿no? Y eso le faltó totalmente y todo el tiempo a Giovanni Dos Santos en esta etapa. A lo mejor de los mejores partidos que le he visto a Giovanni ha sido ese partido contra Chivas que acabamos goleando 4-1, en el que sale con la pierna pues, expuesta, el músculo expuesto por culpa de este jugador, del defensa de Chivas. Y Diseño. y en los cuartos de final contra Tigres, en la vuelta, también yo creo que de lo más destacable de Giovanni, de ahí en fuera, pues pasó todo el tiempo desapercibido. Sí, bien lo comentas, ¿no? Y creo que era bastante irregular, ¿no? O sea, tenía buenos destellos, tan solo los últimos partidos que llegaba a jugar en este Guardianes 2021, me pareció que por momentos parecía ser que recuperaba cierto nivel, sin embargo, siempre pasaba algo que lo frenaba, ¿no? Y es bastante triste, especialmente con Giovanni, por, por las características y por las expectativas que se tenían de él cuando estaba en Barcelona, ¿no? Que se hablaba mucho de que él iba a ser el próximo Ronaldinho y que pareciera ser que lo único que le copió a este jugador brasileño fue el amor por la fiesta y el desmadre y no realmente igualarle esa calidad, porque es cierto, o sea, tiene gestos técnicos bastante agradables Giovanni Dos Santos, me parece que este jugador de haberse potenciado muchísimo mejor en cuestión disciplinaria, en cuestión de motivación, o sea, yo creo que, por ejemplo, lo que tiene Javier Hernández en cuestión de mentalidad,
en cuanto a esa perseverancia, esa lucha, si la tuviese en gente como Carlos Vela o Giovanni Dos Santos, ¿te imaginas ese diferencial que habrían sido en selección? Y que obviamente habría sido Giovanni Dos Santos para el América, o sea, yo creo que habría posicionado el equipo en un mejor lugar, ¿no? Pero sí, o sea, ha sido bastante decepcionante lo que ha hecho este jugador y pues ahora queda esperar a ver a dónde se va, ¿no? Prácticamente la ventaja para América es que creo que les costó poco o nada, entonces, pues bueno, Llegó gratis, pero llegó pues le gratis. costó el mega salario. Bueno, sí, eso sí, que a pesar de que no le pagaban lo que en Estados Unidos, ¿no? Pero Sí. prácticamente ya, pues sí, ¿no? O sea, sí ha sido hasta cierto punto unas pérdidas, ¿no? Porque no te ha dado nada. Y ahora de lo que comentabas, hay otro jugador que igual fue bastante irregular, pero me parece que dio un poco más. Ahí tú me vas a profundizar quizás un poco más, Miguel, obviamente por esa visión que tienes y porque sigues al equipo constantemente. Pero es el caso, por ejemplo, de Cecilio Domínguez, que era un volante paraguayo que levantó con América el título de Liga y uno de Copa ahí en 2018 y 2019. Marcó 18 goles en un lapso de 2 años. Sin embargo, no termina logrando consagrarse como titular, ya que de 70 partidos en los que estuvo, solo en 41 estuvo de inicio. Entonces, no te habla quizás de tan buenos números para haber tomado la camiseta de 10. No, a mí me parecía un jugador impresionante, Cecilio Domínguez, jugaba bastante bien. Pues lo de siempre, ¿no? Pasó una lesión, vino a la baja, luego llegó Miguel Herrera al club y justo en el momento en el que parecía que ya había recuperado el nivel, justamente empezó el torneo y él empezó a meter muchísimos goles durante esos que fueron como 4 o 5 jornadas en las que todavía estuvo en la institución, fue cuando decidieron venderlo. Entonces sí, me parece que fue un error ahí, porque sí había demostrado antes de la lesión que era un jugador que tenía muy buena técnica, muy buena visión de campo, regate, no jugaba realmente como un 10, pero pues sí tenía las condiciones para aportar el número. Y pues también le afectaba un poco que sí era fiestero, eso me consta bastante. Entonces, sin duda alguna, mucho mejor que Giovanni Dos Santos, ¿eh? Eso te lo aseguro por completo que mucho mejor que Giovanni Dos Santos. Pero sí, yo creo que si le hubieran dado oportunidad de quedarse, en lugar de dejar a Ibarwen y a él sacarlo, si le hubieran dado chance a Cecilio de quedarse, nos hubiera dado muchísimo más de lo que nos dio, porque al final pues, sí nos dio un título de liga, un título de copa, como bien lo mencionas. Sí, sí, a ver, tan solo creo que Giovanni, uno de sus números es que solo metió 4 goles, ¿no? Desde en la apertura de 2019, que es cuando llega, entonces te habla realmente de una cantidad sumamente escasa, tan solo en cuestión de goles, y también partidos jugados, pues no es como que haya tenido demasiados, entonces sí me parece que les está costando obtener este 10 y que quién sabe si lo puedan obtener en un buen tiempo, ¿no? Un 10 representativo y nada más preguntarte también, ¿qué le faltó a ti, en tu opinión, Miguel, como aficionado? ¿Qué consideras que le habría faltado a Osvaldito Martínez para ser un ídolo del América y para, es que no sé si se pueda igualar o asemejarse a lo que consiguió este, este Cuauhtémoc Blanco, ya no como futbolista del América, ¿no? Sino como 10, o sea, ¿qué le faltó a este Osvaldito para que pudiese consagrarse con ese 10 y decir, también yo fui un 10 de calidad? No, pues un 10 de calidad sí lo fue, pero así como para destacarlo como un referente, pues yo creo que tiempo más que nada, porque sí tenía las condiciones y estaba haciendo bien las cosas, era un jugador importante en el sistema de juego de todos los técnicos que pasaron durante esa etapa, que pues, fue el primero con Miguel Herrera, y aparte teníamos un excelente medio campo con Osvaldo, con el negro Medina y Molina, que también jugaba en ese entonces. A veces movían un poco ahí y metían al Quick. Entonces me parecía que sí, tenía él todo y aparte tenía el equipo para ser
muchísimas más cosas y consagrarse como un referente con el número 10 en el Que América. bueno, a ver, estuvo 4 años, ¿no? O sea, llegó en 2013 y se marcha en 2017 a Santos Laguna. Y si no me equivoco, gana 2 títulos de liga y 2 de Conca Champions. O sea, tampoco, o sea, a nivel de títulos no se va tan mal. O sea, ¿a ti te habría gustado que a lo mejor se hubiera ido o que incluso todavía siguiera en el equipo? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que ese tipo de jugadores son los que debes de dejar que sigan y sigan y sigan hasta que a lo mejor llegue el momento de retirarse, ¿no? Como fue el caso de Paulo Aguilar, que de ese América del 2013 era el único sobreviviente hasta diciembre del año pasado, que fue su último torneo, y son de los jugadores importantes. Y te digo, con todo ese paso de tiempo se volvió un referente del América en la posición de la lateral y de la defensa. Ahorita si le preguntas a lo mejor a muchos aficionados americanistas quién ha sido de los mejores defensas, seguro hay varios que te mencionan a Paul Aguilar entre esos 4 defensas que a lo mejor podrías poner como los mejores de la historia del América. Entonces, yo sí creo que le faltó tiempo a Osvaldo Martínez. Si lo hubieran dejado estar en el club mucho más tiempo, igual que a Rubén Sambuesa, hubieran sido 2 jugadores totalmente importantes para el club, Ok, referentes. ok, eso es bueno, sí, ¿no? Muchas veces pasa especialmente con el fútbol actual, ¿no? Que futbolistas que hoy en día cuesta tener ídolos porque ya los futbolistas son los raros los que realmente se llegan a quedar bastante tiempo en los clubes, ¿no? Por X o Y razón, muchas de las veces ya por cuestiones económicas que ya no los pueden sostener, ya sea porque al propio América le ha pasado que con jugadores mexicanos o extranjeros, pues lo solicitan a uno que otro, a lo mejor en Sudamérica, o si no, casi todos se lo llevan a Europa, ¿no? Entonces ya es difícil sostener al futbolista, especialmente por la cuestión de los sueldos, ¿no? Que muchas veces no los puedes equiparar y esta cuestión de generarle un ídolo al aficionado, pues ya cada vez es más complicado, ¿no? Sí, y también pasa mucho que se generan falsos ídolos, ¿no? Llega un jugador nuevo, con poca edad, empieza a hacer las cosas bien en 1 o 2 torneos y ya toda la afición cree que es el nuevo Cuauhtémoc Blanco, el Salvador, el jugador que necesitábamos y al siguiente año se va a Europa y ya quedó para la afición americanista como un referente cuando realmente estuvo muy poco tiempo, hizo muy poco, o sea, hizo buenas cosas, pero no hizo lo que hicieron otros jugadores. Pero como faltan ídolos, pues empiezan a mencionar nombres así de cualquiera como un Sí, ¿no? ídolo, Y ¿no? las expectativas sobre todo, ¿no? O sea, ya lo comentábamos con Giovanni Dos Santos, había quizás para gente o para medios, comunicadores, que algunos de estos pues son como que pro Liga MX, son sus como defensores y por lo tanto defienden al futbolista mexicano a toda costa, aunque no tenga de dónde defenderse, y este me parece que es el caso con Giovanni Dos Santos, y que decían, no, que va a ser un emblema, va a recuperar el nivel porque tiene la calidad técnica, pero no tiene la constancia, ¿no? Y en el fútbol, para ser talentoso, no solo debes tener magia en los pies, sino también debes tener esa constancia, esa consistencia y ese compromiso en el juego día a día. Y me parece que en el caso de Giovanni no lo tenía. Y las expectativas, ¿no? Tan solo con jugadores como Roger Martínez, yo recordaba palabras de García Toraño cuando hacían la presentación, si no me equivoco, de este futbolista en uno de sus programas mencionaba que muy probablemente este iba a ser el próximo Salvador Cabañas, el próximo ídolo americanista, y fue un jugador que prácticamente a lo largo de todos estos años ha sido sumamente irregular, ha querido irse más tiempo del que ha hecho las cosas bien, y quizás solamente este último torneo ya de la mano de Solari recompuso un poco la cordura, pero incluso se habla de que ya Roger ya no lo quieren en el conjunto americanista y me parece que sí, ¿no? O sea, muchas veces esta necesidad de la que tú comentas hace que te generes tanto expectativas demasiado altas de gente que quizás no te la va a dar y que con 2, 3 partidos ya sientas que este futbolista te hizo una temporada cuando son más de 17 partidos las que tienes que jugar para poder hacer un buen torneo, ¿no? Sí, 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 nada que ver con lo que en su momento pues hizo Cuauhtémoc Blanco, hizo Pavel Pardo, jugadores que pues, realmente ilusionaban a la afición,
que demostraron muchísimo dentro del terreno de juego y pues ahorita sí ha costado, yo creo que en general en todos los equipos ha costado ya hacerse de jugadores referentes, de jugadores que decidan quedarse ya en el club para siempre y no buscar ya trascender en otros lugares. Y pues es entendible, ¿no? Todo el mundo quiere mejorar, todo el mundo quiere pues, algo mejor para su vida. Y entiendo que pues, te quieras ir a Europa a probar otro fútbol, a mejorar tu nivel y pues tu nivel de vida también. Pero pues esto también complica muchísimo a los equipos mexicanos en tener ídolos y jugadores que pues, sean referentes para el club. Lo hemos visto yo creo que ya con todos los equipos. Cruz Azul a lo mejor Chuy Corona, que ha estado 16 años ahí, y el Cata Domínguez, pero de ahí afuera yo creo que todos los demás han decidido irse. En el caso de Chivas también, la mayoría ya se fueron. Hasta los propios ídolos decidieron irse a Europa y ya después regresar con Chivas. Entonces se complica un poco en ese sentido tener a un referente en tu equipo. Ve el caso de Sambuesa, todo el mundo pensaba que iba a ser un referente del América y al final se fue a Toluca y se menciona que fue más por algo personal que porque no le gustara jugar en el América. Se dice que a su hija la molestaban en la escuela cada vez que él fallaba en algún partido. Entonces, pues se entienden en ese tipo de situaciones, pero seguro si hubiera sido un jugador que hubiera quedado en la Sí, historia del ¿no? O sea, América. Sambuesa que pasó primero por Pachuca, si no me equivoco, que en Pachuca y actualmente en Toluca está haciendo, me parece que una diferencia pese a la edad que ya está bastante grande. Y lo que comentabas, ¿no? De jugadores que se van a Europa y regresan. Me parece que puede ser un ejemplo perfecto de esto Memo Ochoa, que yo lo que recuerdo de él es que era un arquero que prácticamente le podías meter poco o nada cuando en su primera etapa en América, antes de irse. Y actualmente algunos errores por parte de la defensa, otros errores que se come él y aparte los goles que llegan a ser los rivales que pueden llegar a ser muy buenos, etcétera. Pero me parece que se ha quedado un poquito de ver, ¿no? En comparación con lo que fue su primera etapa, obviamente muchísimo más joven, con muchísima más hambre. Al menos yo sí considero que queda de ver. Y comentarte, o más que nada preguntarte, si hubiese el ideal, porque creo que es poco probable que pueda llegar a pasar, Miguel, si este jugador chileno, el rey, ay, ¿cómo se llama? El rey Arturo Vidal. Arturo Vidal, el rey Vidal, Arturo Vidal. llegase a la América, ¿qué número le pondrías tú o qué número tendría que ponerse él? ¿Y crees que podría convertirse en ídolo del América ya los últimos años que le quedasen? El 8 le ¿O pondría. referente, al menos? El 8 le pondría porque está claro que no es un 10. Y no, no creo. No creo. Yo creo que solo llegaría, ilusionaría a la afición. Digo, sin duda alguna, es un jugador que a pesar de su edad constantemente está buscando el balón, corre por todo el campo. O sea, no es un jugador flojo, que luego eso es lo que pasa, ¿no? Llegan jugadores ya un poco viejos que ya no traen tantas ganas. Y ese no es el caso de Arturo Vidal, pero no creo que le alcance ni el tiempo ni la edad para convertirse en un referente. Ahora yo no creo que sea necesaria su llegada al club. Me parece que también es un jugador un poco conflictivo y tiene problemas de fiestas y ese tipo de situaciones. Y pues tampoco es para alentar a algunos jugadores, como ya vimos que hay en el América, que les encanta la fiesta, traer otro fiestero eh, más cañón a un club en el que se está buscando un poco apaciguar ese tipo de situaciones. Entonces, no creo que sea lo ideal, pero sin duda alguna la afición del América busca bombas. Creo que no se acuerdan que las bombas dejaron de llegar hace muchísimos años. Yo creo que la última bomba realmente fue el Bam Bam. Bueno, si quieren a lo mejor mencionar a Ochoa, pero para mí fue el Bam Bam Zamorano la última real bomba que llegó al América. Y de ahí en fuera han sido jugadores, sí, importantes. A lo mejor un Chucho Benítez que no llegaba con tanto reflector, pero que resultó ser un jugadorazo. Jugadores de ese estilo que se han vuelto importantes en el club, pero que no eran bombas a la llegada al club. Y ahora el club piensa que todos los años llegaban bombas
la afición como que está medio confundida, piensan que siempre llegaban y llegaban y llegaban bombas, cuando pues no pasaba eso. También recuerdo al Piojo, que también llegó al América como una bomba. Entonces, son jugadores ya de hace mucho tiempo que fueron las últimas bombas del América y la gente se quedó con esa idea. Los mismos medios mencionan que el América ya no trae bombas, pues tiene muchísimos años que no traen bombas, no entiendo qué sorprende. A lo mejor ya no traen jugadores tan importantes en el papel, pero pues si traen un jugador de veintitantos años que acaba siendo importante, ¿cuál es la Sí, diferencia, sí, no? ¿no? Y tan solo en caso de Ochoa, pues creo que no costó tanto. Y lo que comentábamos de Giovanni, que quizás podría ser bomba por lo mediático que es el futbolista, para bien o para mal, pero tampoco costó nada, ¿no? Entonces, sí, bien comentas, ¿no? Ese tipo de jugadores como Guignac, como hoy lo es Florian Thauvin, el otro francés, pues ya prácticamente esas bombas ya son pertenecientes a otros equipos, ¿no? Sí, y este francés que acabas de mencionar tiene un historial de lesiones en el tobillo impresionante y justo en el primer entrenamiento ya lo vimos con hielo. Ya hasta sacaron los memes de Gilbert Becerra, el que era también preparador físico en el América con el Piojo, platicando con él y que le pregunta el francés, oye, ¿cuándo debuto? Y le dice Gilbert, debutabas. Siguiente foto, él con su hielito en el tobillo. Pues sí, ese tipo de situaciones también impidieron que a lo mejor un jugador que parecía importante destacara en el club. Ve el caso de Benedetti, en el tiempo en el que no se había lesionado, parecía que iba a ser el próximo 10 del América. Tenía todas las condiciones, la visión de campo, la edad para poder destacar en el club. Y una lesión lo acabó pues, mermando, regresó, se volvió a lesionar y ese tipo de situaciones, pues yo tengo entendido que si regresas de una lesión y te lesionas luego de lo mismo, es porque no estabas preparado físicamente para volver al terreno de juego. Entonces, que haya pasado esas cosas son sin duda alguna pues, culpa de los preparadores físicos que estaban en ese momento en el club y pues acabó por mermar a un posible 10 para el América. Ahora el caso de Jeremy Mené también, antes de la lesión, en esa pretemporada sobre todo, que ya venía trabajando bien con Miguel Herrera, se veía que iba a ser un jugador importantísimo. Se lesionó y se cayó por completo. Y no nada más en lo físico, sino en lo mental, porque cuando ya estaba físicamente bien, lo mental ya no estaba el francés. Entonces, pues eso acaba por destruir las esperanzas de los aficionados, de tener algún referente en la posición y pues jugadores importantes que Sí, destaquen. sí, bien lo comentas. Otro caso, creo, Nico Castillo, ¿no? Pareciera ser que ya cuando comentas del francés que está en Tigres, equipo al que va Miguel Herrera, equipo que se le lesiona, entonces, pues a ver cómo le va en este torneo. Sí, deberían de cambiar yo creo que de preparadores físicos, porque pues si no, a lo mejor ya Tigres va a ser el próximo hospital de la Liga Muy MX. probablemente. Pues sí, yo creo que hablamos de 10 bastante importantes y pues sin duda alguna algunos dejaron huella, otros no, como fue Giovanni Dos Santos, pero lo importante es que no abaraten esa playera, ¿no? Porque ese número, porque pues jugadores importantes pasaron por ahí, hicieron historia y no me parece justo que lleguen otros que no traen el nivel siquiera a aportar la playera. Yo creo que si va a llegar un jugador y quiere el 10, que dos torneos por lo menos demuestre de qué está hecho antes de pedir ese Sí, número. sí, que me parece sensata la idea, ¿no? Especialmente que no es un número donde solo en América pesa, sino que es un número que regularmente a nivel mundial, pues, e históricamente pesa demasiado, ¿no? Porque son los jugadores importantes los que usan ese número. Sí, es como el Eh, 7 en el Real Madrid. exactamente. O el 7 en el Manchester United, que antes de la llegada de Cavani, después de la salida de Cristiano Ronaldo, había sido el número maldito para el Manchester United. Ningún jugador había funcionado con esa Sí, playera. sí, sí, exactamente, Miguel.
al menos ya por mi parte, para ir cerrando, Miguel, preguntarte, ¿qué futbolista que juega de 10 en la Liga MX dirías tú, sabes qué, me gustaría verlo en América? O que pueda jugar de 10 en América, dirías, me gustaría verlo en América. O sea, dices de los que están en el América, ¿quién le daría el No, 10? no, no, de otros equipos incluso. O sea, sí, ya sea del América o de otros equipos de la Liga MX. A ver, del América, yo, como te acabo de mencionar, 2 torneos deberían de funcionar. Entonces, si este torneo Fidalgo hace las cosas bien, se supera, porque yo creo que le faltó ahí tenerse un poco de confianza para tirar a gol, pero todo lo demás lo hizo, desde mi punto de vista, perfecto. Si en este torneo supera eso, yo le daría el 10 a él. Y de los demás de la liga, sin duda alguna, el Chapito Montes me parece que es un jugador ideal. Digo, lo trae en León y siempre me ha gustado cómo juega el Chapo Montes. Ahora, pues, Grupo Pachuca no le vende al América, entonces eso nunca va a pasar, pero él yo creo que sí sería un jugador que me gustaría. Ok, ok. Está bien, está ¿Tú bien. qué Pobre Chapito. jugador Ojalá se quede en León. tú qué jugador de los que están en el América crees que se merecería el 10? A ver, comparto con Fidalgo porque me parece que igual ha hecho un buen trabajo en general. ¿Y qué otro? Me quedo con esa, porque no me viene a la mente otro nombre. Me quedo con esa. Compro la tuya, Miguel. Pues sí, pues estuvo bueno, ¿no? El programa. Sí, Hablamos sí, de jugadores estuvo importantes. entretenido. Me hiciste recordar mucho lo poco que alcancé a ver de Cuauhtémoc Blanco, porque sí estaba yo pequeño, pero sí era magia lo que sacaba Cuauhtémoc Blanco. A Era ver, totalmente magia. O sea, narrar a Cuauhtémoc Blanco yo creo que era bastante complicado porque ya veías al defensa que iba a llegar a quitarlo y tú como narrador ya estás listo para decir que ya se lo quitó y ¡fum! Un taquito y adiós al defensa. Entonces yo creo que sí, le complicaba el trabajo a los narradores, pero qué magia desplegaban en el sí, terreno de a juego. ver, era muy bueno, habrá que reconocerlo, pero yo de lo que más recuerdo de él era cómo se quejaba cuando le hacían una falta, joder. Yo es lo que más le recuerdo, que era muy bueno, él sabía hacer muy bien su trabajo porque aparte de todo él provocaba bastante a los rivales y creo que lo hacía bastante bien y te hacía enojar, o sea, a ti como un no aficionado al América, te hacía enojar porque decías, ponte a jugar, deja de quejarte, deja de pelear, deja de hacer pantominas, pero, o sea, se reconoce porque incluso eso, o sea, te imaginas, a uno como aficionado lo enciende al jugador que tienes que enfrentarte a Cuauhtémoc Blanco, me imagino que te prende muchísimo más, ¿no? Sí, pero pues, también te tocó que estuviera en tu lado Cuauhtémoc Blanco en la selección mexicana. Bueno, sí, eso sí, sí, sí. Una Y lástima, ¿no? Lo de 2006. sí, pero yo recuerdo mucho ese partido contra Brasil en el que se acaba recortando ahí en el área a la defensa de Brasil y mete el golazo. Son ese tipo de situaciones las que te hacen ilusionarte con el fútbol, al fin y al cabo, ¿no? Porque a lo mejor si ves un partido de chiquito, un partido de a lo mejor un Juárez, Mazatlán, pues vas a decir, ¿por qué veo fútbol, no? Pero este tipo de magia es la que te genera esta ilusión por el fútbol. Sí, sí. Especialmente más que los equipos, porque luego un Chivas América hoy en día ya no te enciende nada, ya no te genera nada, pero yo creo que más que los equipos, los propios jugadores, ¿no? Es sus destellos que pueden hacer por momentos, creo que es lo que nos hace quedarnos aún más tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Córdoba le falta un poco, ¿no? Todavía le falta ser ¿A él le constante darías el para... 10? Si fuera constante, sí, Yo, pero mira, qué bueno que mencionas a Córdoba, porque yo a él sí, sí, le daría el 10, a él. sí, siento que le falta ser constante. Tiene un problema de que juega 3 partidos bien y luego 3 partidos mal. Así te puede entrar con un partido y hacer las cosas perfecto, te puede entrar a hacer nada en el partido. Entonces, en ese sentido, siento que le falta a Córdoba. Y por eso creo que es mejor que todavía no se vaya a Europa, se quede a lo mejor un año aquí a mejorar ese tipo de aspectos y ya después pensar en Europa, ¿no?
Puede Ya se te había ser. olvidado Córdoba, ¿eh, Se me había olvidado David? Córdoba. Sí, sí, pero qué bueno que lo recordaste, porque aparte de todo, o sea, creo que Córdoba, me parece que en selección, especialmente en estos últimos partidos, podría ser un diferencial, ya sea para la sub-23 o incluso para la mayor, que tanto nos ha estado costando estos últimos partidos. Entonces, creo que él podría ser ese diferencial junto a Lainez en selección, pero sí, no, yo siento que si se va a Europa no le vendría mal, porque allá creo que va a ser y perdón por la palabra, pero un don nadie, y creo que eso le va a ayudar. Yo siento que aquí, por los destellos, por la relativa constancia que ha tenido, porque, o sea, mencionabas tú 3 partidos buenos, 3 partidos malos, pero me parece que es muchísimo mejor en comparación con un Giovanni Dos Santos que te da un partido bueno y 5 malos, o sea, creo que ahí los números para nada te benefician, ¿sabes? Entonces, creo que si se va a Europa, le va a ayudar a sentar la cabeza, a ponerse a trabajar y a ir creciendo. Y aquí, en cambio, yo creo que lo de Córdoba pasa más que nada por el aspecto mental de que empieza a perder los pies y sienta que ya con los 3 partidos buenos que tú mencionas, le alcance para que tenga otros 3 partidos malos, ¿no? Más aparte un poco de las lesiones que de vez en cuando también se lesiona, pero yo no lo veo tan mal yéndose a Europa, pero creo que sí tendría que escoger de mejor manera el equipo, porque a Lainez me parece que el haber llegado al Betis le costó bastante tiempo, especialmente porque el Betis no es un equipo formativo y creo que quizás a Córdoba, a lo mejor irse a Holanda o a Portugal podría beneficiarle un poquito más. Sí, pues esperemos que Córdoba sí mejore, que cambie a lo mejor ese aspecto negativo que tiene, porque puede llegar a ser un jugador importante en América. Y yo no sé ya si tú quieras mencionar algún otro 10 que se te haya venido a la mente ahorita o ya. No, ahora sí ya no, ya me quedé en blanco, Miguel, como tu playera. Pues eso es todo por el programa de hoy. Muchas gracias por vernos. Esperemos que tengamos un 10 ya importante en los próximos años y nos vemos el próximo viernes.